Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué queridos tal? Conspiradores. ¿Viste cómo nos vio? Así como... No, ya Ok. con el Está bien, no, está bien. el desprecio de los Está bien. años. Como un largo y viejo matrimonio. Solo 10 años llevamos ya con el refugio de los conspiradores, ya que dices eso, 10 años. Pero bueno, el día de hoy, si a ustedes les parece, podemos abordar un tema singular que es la vida y obra de Bernal Díaz del Castillo, el autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Llama la atención que no sea nada más la historia de la conquista de la Nueva España, Sino que sea verdadera. que sea la historia verdadera. ¿Por qué le pone Bernal verdadera? Bueno, pues eso hablaremos ahora, ¿no? Porque si además la conquista no había sido ya suficiente y lo trepidante y lo impactante que fue, todavía el hecho de contarla y la crónica de este acontecimiento también tiene una parte novelesca como la más. Escrita a toro pasado, que es todavía más impresionante, y es ahí donde surgen un montón de dudas acerca de su autoría. Claro, pero yo creo que sin Bernal hoy conoceríamos mucho menos Sí, de la conquista, porque si hay alguien que lo hizo pormenorizadamente fue él. Acucioso. Sin duda. Cortés, con todo y las cartas de relación, es muy parco, muy parco. Es Bernal el que nos aporta, y de ahí lo siguen López de Gómara y todos los Ginés de Sepúlveda, todos los que luego escribieron sobre la conquista, pero que ya eran de oídas. De esto vamos a hablar. Salud por Venga, Bernal. salud. Que así sea. Bueno, imagínense ustedes, estamos hablando de un gran personaje que nace en 1495, bueno, 3 años después del descubrimiento de América. No, de hecho es del 92. Es 1492. Ah, es que hay una discusión. Yo también tenía 1496. Digo, más o menos. Bueno, pero es tampoco en lo esa dan con época. precisión, ¿eh? Lo que yo estuve viendo es que entre 1495 y 96, Sí. inclusive no hay una fecha exacta, ¿no? Pero tú crees que es en el 92? Pero bueno, no importa, es en los 90. O sea, No. le toca el momento en el que se está descubriendo o está llegando Colón a América. Eso es. Bueno, pero el punto es que cuando tiene 25 años, ¿no? Es su primer viaje a América. Hay que ver lo que es tener 25 años de edad y ser tan audaz, ¿no? Como para subirte en un barco. Claro, ya habían descubierto América, ya no era el primer viaje de Colón, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera, a esa edad, pues porque lo que quería eran aventuras, ¿no? Y Aventuras y dinero. Perdón que lo diga porque esa es la parte medio oscura de Bernal, porque dedica gran parte de su vida a que se le reconozcan sus méritos en la conquista, a que le den encomiendas, viaja, va, viene. Sí. 17 veces se presenta en la audiencia para que le den cada vez más encomiendas, y bueno, es hasta sus hijos en que se logra uno de sus 9 hijos con su mujer, más otros 2 que tiene con Francisca, una indígena, más otro que tuvo que era Diego. más otro que tuvo El que era primero, Diego, sí. pero bueno, siempre este rollo de que reconózcanme, ¿no? Pero hay que situarnos. Sí, Es bueno. lo que tú decías, Paco, que nace en una época que ya a los 25 años ya escuchaste todas esas fantasías. Eso es lo que se esperaba, el caballero. Era una España medieval que estaba buscando eso, aventuras, y era lo que justamente te hacía aventarte al fin del mundo. Era un viaje tremendo, perdían la vida, las peores comodidades, claro, motivados justamente por ese modelo de harás fortuna, conquistarás, Pero yo tendrás creo que esas eso aventuras. no es tanto el rollo de aventura. Aventura es quiero lanzarme en paracaídas, bucear como En un esa- tiburón. O sea, en esa época- era buscar un futuro que ya no les podía proporcionar a toda esa gente de finales del siglo XV en España. Que luego Que eso no se- había futuro económico. Y sobre todo que Castilla. luego eso tuvo un nombre y funcionó hasta muy entrado el siglo XIX, que se llamó Hacer la América, perdón. Sin ¿no? duda, y eso Hacer fue en la todo el América, territorio español. Claro, Pero Claro. te estás jugando la vida, ¿no? O Sí, claro. por digo, supuesto. a ver, ¿no? Eso sí también, porque si te pones a ver, el otro día estaba yo leyendo detalles, digamos, de cómo era la travesía
en un barco de Escorbuto. Sí, para Bueno, empezar. cuando se acababa todo, sí. Pero antes llevaban gallinas, llevaban borregos, llevaban inclusive vacas. Estaban los piojos, se pudrían las famosas galletas que eran... Galletas, sí, galletas Sí, de marinero. Sí. Se acababa el agua. Y ahí les iba bien. Porque pon tú que pasa todo eso en el barco, pero llegas a una tierra donde de pronto hay indios caribes, ¿no? Que son Que eran fieros, caníbales. Que eran fieros. Sí. O sea, o que te sacrifican, o cuántos no murieron en ese, o los naufragios, claro. Ah, O sea, nada más. pero había la posibilidad de que mejorara tu futuro. O sea, de que Y el de pudieras tus hijos. encontrar un lugar de bienestar, no nada más con el rollo de soy valiente y quiero hoy probar. La mezcla de soy las dos. extreme. Y la mezcla de las dos, porque tenías que tener ese espíritu aventurero y hacer esas Américas. Benito, me viene ahora a la memoria esto de las palmeras en De Asturias. los indianos. Los indianos ya que hicieron las Américas, ponen en sus patios unas palmeras. Hay una novela muy linda, bueno, muy dura también sobre la isla Fernando Po, que se llama Palmeras en la nieve. O sea, el tú regresar a tu terruño y decir, yo hice las Américas, los movía, pero de una forma que, bueno. Bueno, pero piensa, por ejemplo, en Fernando de Magallanes, cuando llega Sí. a Filipinas y le dan un flechazo con una flecha envenenada y se muere. Él no puede terminar el viaje de circunnavegación. O sea, lo que estamos diciendo es que pues no solamente es la aventura, es jugarte la vida, ¿no? Recuerdo una escena histórica importantísima donde agarran a 5 españoles y los meten en una olla gigantesca. No, bueno. Y les prenden fuego y después de 5 horas de cocción abren la tapa y salen los españoles y dicen más patatas. No, bueno. Déjame, Oye, perdón, recuperar Perdón, un poco de humor, ¿no? una palabra que usa mucho Emilio Salgari y que funciona muy bien para esto, que es Sí. ignoto. Era un mundo ignoto. Ignoto. Ignoto, incomprensible, nuevo, sorprendente. Yo siempre digo que pienso en Colón bajando y viendo a un tucán, ¿no? Diciendo, ¿y eso se come o no Sí, se claro. come? ¿No? Entonces, bueno, habían y visto. como eso, pues el resto, todo era absolutamente nuevo. Oye, alguna vez dando clases, un alumno me decía, yo me imagino que es como la película Avatar, llegar a otro planeta, realmente no sabes si eso me va a matar, me come, me fascino, ¿qué debo de hacer? Todo era descubrimiento y eran épocas tremendas y tenían que ser personalidades muy fuertes. Y cuando me doy cuenta que Bernal estuvo en las 3 primeras expediciones al continente provenientes de Cuba, qué barbaridad, sí que tenía tenacidad y Bueno. una ambición, Benito, que ahí está. Pero hay que ver, por ejemplo, lo que tú decías, Alex, cuando llega Bernal en esa expedición con Hernández de Córdoba, creo que era, Sí. y Francisco, y los atacan los indios en Champotón, pues ahí está, y te la estás jugando, ¿no? Digo, y ese es el gran peligro, porque además no sabes, me llamó la atención que hubiera atacado, que los mayas que estaban ya en abierto declive, hubieran atacado al barco, tanto del de Grijalva después en Champotón como en el otro lado. Y yo digo, bueno, ¿y por qué los aztecas no eran iguales que los mayas? Y entonces encontré una explicación. Porque aquí, claro, se subordinaron a lo que dijera Moctezuma, pero por un prejuicio supersticioso. A ver, en los mayas los atacan a flechazos y no hay que si el regreso de Quetzalcóatl y cuentos de esos, sino que esa era la posición de los aborígenes y no la tuvieron los mexicas. Yo creo que la clave es Hernán y que tenía más estrategia y sabía que los mayas eran inexpugnables y entonces entra como, bueno, finalmente también va a tener un encuentro con el cacique de Pochontán, pero pensar que llegó por tercera vez al continente Bernal ya lo va haciendo un personaje, ya va, lucha contra un Gonzalo Guerrero que ya se había vuelto maya también, y es ahí donde empieza a develarse el mito. No todos los conquistadores son analfabetas y eso es muy importante ponerlo. Aunque él habla de sí mismo y dice que es un idiota sin letras. Dice que es un idiota sin letras. Lo dice textualmente. Sí, por supuesto. Pero cuando ya lo analizas y cuando te das cuenta que por ejemplo, las cartas de Hernán Cortés están absolutamente sesgadas a tu jefe, a Carlos V, y se come un montón de cosas. Y es muy parco, como decías tú, Alejandro. Pero de alguna manera, Bernal tiene este oficio de escribir y de cronista. Pero ojo,
porque no va con su libretita. No, eso lo nos vimos. acaban de atacar. No. Todo lo tiene en la cabeza. Todo lo- Tiene tiempo ya estando en Guatemala, me parece, para entonces reflexionar, quizá leer, quizá no prepararse más en términos académicos, pero sí como ejercitar un poco, ya sin que te estén atacando 5,000 indígenas o estés sitiándote en un sitio. Claro, pero- Ya tienes el tiempo. Yo creo que lo importante del cronista aquí es que era un agudo observador de todo lo que le estaba sucediendo Y en con una cualquier memoria momento. prodigiosa. Una memoria prodigiosa y supo hacer lo que el historiador del futuro haría. También juntar relatos donde él no otros. estuvo presente, Sí, claro. pero que escuchaba, a mí me pasó. A ver, ¿sabes quién hace eso por primera vez? Es el padre de la historia, Heródoto. Heródoto no estuvo en la batalla de las Termópilas. Heródoto, todas las cosas que No. cuenta. Pero bueno, No se vayan, sigamos escudriñando en la vida de Bernal Díaz del Castillo. Ahora regresamos. tenemos un hashtag. Bernal estuvo ahí y es pregunta porque Cortés no lo menciona en las cartas de relación, nunca lo menciona. Y de repente es el tipo que sabe todo, que cuenta todo, que tiene detalles tan Porque asombrosos. reacciona. Pero Bueno, también a los 80 años. o sea, Pero reaccionó. pero no, pero a ver, Porque yo sí. empezaron a escribir ciertas... Es que tú decías, Paco, que por qué se llama verdadera. Sí. Porque cuando él se entera que un López de Gómara está de este lado del charco y se pone a escribir algo que no estuvo ahí y que no hace justicia y le hace una apología y le hace una verdadera biografía alucinante a Hernán, él se molesta muchísimo. Bueno, eso es lo que dice la tradición, que por qué decide escribirlo. Voy a escribir la verdadera. Y no nada más había sido López de Gómara, estaba Illescas también y por ahí algún otro, que cobraban incluso para... y pagaban. Era como una especie de comercio por las noticias que llegaban de la conquista. y que todos esos textos, perdón que lo diga, se convirtieron en una suerte de novelas de caballería y Total. fueron leídas como Sí. novelas de caballería. Sí. Quiero decir, como si fuera una ficción. Incluso llegan a ser prohibidas, Sí, ¿no? claro, Y son exacto. quemadas, Claro. y son desaparecidas. Y es mucho tiempo después cuando uno de sus hijos, uno de los pequeños, Francisco. recupera parte del texto y lo reescribe y le mete, Pero a mí, lo corrige, pues. a mí lo que me llena de duda es que empieza a redactarlo pues, casi a los 75, 80 años de Que edad. era una edad muy longeva para la época. Bueno, pues Mucho. sí, bueno. Muere de 90, más de 90. Sí. 85 Ahora, creo si que no muere. sabemos muy bien cuándo nace, digamos, a lo mejor no era tan grande, que unos 80, 79 años. 79 años de hoy, querida, no son 79 años Yo del sé, siglo yo sé. XVI. Bueno, pues pudo. No, a mí me parece increíble. a mí me increíble. parece increíble. Me parece Increíble. increíble. Que se haya puesto a redactar a esa edad. Y, por más que tuviera una memoria. Por eso a mí me gustaba la idea, ya desmentida, claro, de Duverger, cuando dice, Esta. en realidad, quien redacta es, ya se refutó, ¿no? Pero quien redacta es Cortés. Y llega a través de los hijos de Cortés, llega a Bernal. Eso es lo que se sostiene. Los hijos de Cortés son los que se lo dan a Bernal para que Bernal lo redondee. Un poco también por tener encomiendas y reconocimientos y el poder que había perdido su padre. Eso me parece muy simple si lo entendemos en el siglo XXI. Mándaselo por email. Oye, hijo, vete a Guatemala y llévale el manuscrito que yo escribí para que le meta mano Bernal. Igual lo regresa vivo. No, Claro. no, o sea, yo creo que, a ver, Bernal, ¿por qué podía haber escrito tanto tiempo después? ¿En qué más podía emplear su tiempo? A ver, no había nada que hacer. Y había logrado Está las encomiendas. viendo el Finalmente, quetzal pasar. claro. O sea, y vivía en un lugar maravilloso que es cambio, Antigua, Cortés- Guatemala. Cortés tenía que fundar, ir y venir, la nueva expedición, las cigüeras, le cae la esposa, se vuelve a casar, se muere la primera, tiene un hijo aquí, tiene que ir a España a reclamar ciertas cosas, regresa, va otra vez. ¿En qué momento se sentaba a escribir? En el barco quizá, pero yo creo que Cortés traía otra cosa en la cabeza que era México, que Dar era... cuenta. Sí, Dar cuenta. Y establecer el poder. y te das cuenta que Cortés no quiere contar, porque sus cartas de relación donde podía, Son sabía parcas. que eran totalmente para el rey, Claro. no que la iba a leer la humanidad entera 5 siglos después. Sí, ahora eran ya es un escritor oficios. pero además sí es un escritor porque los últimos capítulos ya los escribe en Guatemala, los escribe en Antigua y le sorprende la muerte y los que han estudiado muy bien, esta es una de las versiones más bonitas que yo he visto de la historia verdadera.
de la conquista de la Nueva España, pero ya estaba dedicado los últimos años de su vida a seguir mandando y a seguir completando capítulos de eso que vio. Y a mí me gusta su tono, lo hemos platicado mucho con Alejandro, que reivindica en muchas ocasiones la parte de los aztecas, cómo estas culturas prehispánicas tenían mucho que admirarse, habla de todos esos personajes. Y a mí mi cronista favorito, además, junto con él, es Fray Bernardino de Sahagún, porque los dos están ahí y los dos están pasando cuenta, no nada más de lo bueno que fueron los españoles o lo malos que eran los aztecas, sino me parece que es bastante moderado. Con la diferencia de que Sahagún mira a los indígenas como seres humanos. Sí. Perdón que diga esta pequeña barbaridad. Quiero decir, no eran esos seres extraños como si vinieran de otro mundo, ¿no? Eran un reflejo de ellos con otra lógica, con otras tradiciones, con otras cosmogonías, y Sahagún lo entiende. Sí. Bernal no, Bernal llega mucho antes, y mucho antes estás frente al asombro y la sorpresa, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto para nuestros amigos? Porque hay una polémica, hubo una enorme polémica alrededor de si era cierto o no el texto de la crónica de la conquista de la Nueva España, historia verdadera de la conquista de la Nueva España, o que si había sido Cortés el que la había escrito. Y es un investigador francés llamado Christian Duverger, que vive en México, el que lanza la primera piedra. Y bueno, y ha habido pedradas desde que lo lanza. Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Es y que en sí, este libro, justo. Es que sí, yo me cuestiono si realmente estuvo Bernal en todo lo que cuenta. No. Entonces, tampoco estuvo Heródoto. No, entonces no. Pero entonces sí mucho lo reconstruye él de acuerdo a lo que escucha. Pero 70 años después, la banderilla que le duele, porque le duele muchísimo a Bernal, es lo que decía Chávez, que cuando López de Gómara escribe la historia de la conquista de México, eso le duele en el alma a él, porque dice, lo que decía Chávez, ni siquiera estuviste aquí, yo sí estuve, yo sí lo viví, yo sí lo padecí y por eso lo escribo. pero ojo, a ver, no son 70 años después, sino son 45, desde 1521 que cae, él empieza a escribir en 68. Sí, exacto. O sea, son 40 apenas, que de todas maneras es... una Pero barbaridad, me encanta lo de apenas. Yo no me acuerdo de lo que hice hace 4 días. No, pero tú nos cuentas historias de cuando tu papá los llevaba, o sea, Claro. al final, cosas que te marcan, uno siempre va a poder escribir de cosas que te marcan. Cierto. No son 40 años. Luego escribe y el manuscrito se pierde, bueno, se queda guardado en una biblioteca durante 70 años. Será hasta el siglo XVII cuando empiece el proceso para imprimirlo. Entonces, evidentemente ya es una persona grande, es 1568 cuando empieza, pero yo aquí hay varias cosas que diría. A ver, primero, luego se le desestima porque es que Bernal es la visión española, pero estuvo ahí. Pues sí. Pueden decir los historiadores que las fuentes hay que confrontarlas, muy bien, pero esa es una fuente de primera mano de alguien que estuvo en muchos de los acontecimientos que va narrando, muchos. Que no en todos. Él no en entra todos, con Cortés. pero él conoce a Cortés y conoce a Pedro de Alvarado y a Juan de Grijalva y a Hernández de Córdoba y a Cristóbal de Olid y conoce a Marina. A Gonzalo de Sandoval, con el que también se va a conquistar. A todos ellos. Hashtag, Bernal estuvo ahí, preguntan. Sí. Y otra vez volvemos con mi frase preferida, querido Alejandro, que tú también ya la usas. Sin literatura no hay historia. Claro. Claro. Lo que hace maravillosamente bien Bernal es meter literatura. Bueno. Fíjate, lo que estás diciendo, Benito, cuando la narración del encuentro entre Moctezuma Xocoyotzin y Cortés es una descripción, bueno, maravillosa. Claro. Es monumental, ¿no? Porque Pero- ahí sí era el encuentro ya entre dos mundos, ¿no? Y además de haber estado, y además de tener una lúcida memoria, tiene documentos de otros que no. Y entonces es más fácil esa labor que empezar a escribir de cero. No, aquí López de Gómora está diciendo lo que no es verdad. Yo estuve ahí. Entonces, una especie de ayuda a la memoria, porque por ahí también leyendo el libro de Beatriz Rivas, la memoria nos juega malas pasadas. A veces vamos metiendo de nuestras vivencias y vamos a completando. Yo más que creo que malas pasadas, así es la memoria. Claro, así O sea, tú no funciona. vas- no es, vas a no es a pie encontrar- juntillas. O sea, no es Absolutamente. fotográfica, aunque nosotros pensemos que sí. Y eso es lo que logra Bernal, ir poniendo todas esas piezas, incluso de otros, y refutándolos y diciendo, no, aquí no fue cierto, aquí Fíjate, y nos pasa mucho cuando tú hablas de aquella vez que nos reunimos a comer contigo cuando ibas a entrar aquí. sí. A ti tienes muy, muy claro que yo te dije que
por qué pedías tanto de comer? Sí, que si no tenía tanta hambre, ¿por qué pedí? Yo no me acuerdo de eso. ¿Tú no te acuerdas el lugar donde fuimos y yo ¿Y tú sí? sí te acuerdas? Y ustedes dicen que no. Entonces, para que veas cómo al final estuvimos los 4 Claro. presentes y cada quien tiene Un retazo. un retazo y así es como se construye. Por eso la historia, tampoco pues, se puede hablar de una historia verdadera, porque al final vas reconstruyendo con lo que bien puedes Y van saliendo. y luego tienes que también interpretar y además unir piezas, no ficcionar, pero sí tratar de, bueno, esto fue así o pudo haber sido así. Entonces, yo creo que el valor de Bernal, independientemente de si lo hizo después, si utilizó otros recuerdos de otras personas y demás, es que él sí estuvo ahí. Y creo que ese es el gran valor. Él estuvo ahí, no López de Gómara, no los biógrafos posteriores, estuvo con Cortés, y lo increíble es que realmente no hay otras fuentes que pudieran hablar hablarnos de Bernal desde otro punto de vista, ¿no? Por supuesto. Y además habla de personajes tan importantes como Malintzin o incluso Pedro de Alvarado, ¿no? Cómo eran esos compañeros de esa epopeya, cómo fueron esas personas, cómo era él mismo, porque también una de las cosas que no se puede entender, digamos, a mí Christian Duverger me gusta muchísimo su investigación, pero en esta crónica de la eternidad, yo no creo que no haya sido Bernal el que lo escribe, porque le recrimina entre líneas muchísimas cosas al mismo Cortés, a su propia actuación, a cosas que no puede creer que hayan sucedido, como por ejemplo la matanza que hacía pues el malo, malísimo, Tonatiuh. O sea, hace juicio, digamos. Entonces, Pero a Pedro de Alvarado. Ahí, por ejemplo, no estaba Bernal cuando la fiesta del Toxcatl, ¿no? La de la matanza del Templo Mayor, porque había ido con Cortés a someter a Pánfilo de Narváez. Hablaba de otra. Sí. O sea, hablaba de cosas tremendas que hacía Tonatiuh. Es una delicia leer el Sin embargo, sigue con Tonatiuh también en Guatemala. Sí. Y ahí le da ciertos honores y reconocimientos. Sí. Bueno, pero así era, ¿no? Conquistador al fin. Sí. La recuperación de Bernal tiene que ver con el imaginario colectivo. Y eso es una parte importantísima de esta creación, de este universo contado de esta manera. Pero es un gran documento que Sin nos duda, hereda. sin duda, Que nos hereda. sin duda. El mejor, diría yo, de la conquista. Y que además hay partes muy poéticas. Hay partes de una gran literatura, ¿no? Claro que dicen que si está copiado de las coplas de Manrique y que si tomó... de Marco Aurelio. De Marco Aurelio. Que habla también. de las 52 batallas que Marco Aurelio... Exacto. Se supone, él cuenta que él estuvo en 119. ¿Batallas? Sí, pero al final es lo de menos. O sea, si le puso de su cosecha, qué bien. Sí. Pero él estuvo ahí. Eso es lo que voy. No es lo mismo que yo escribo La Conquista 5 siglos después, a que él estuvo ahí. Y además, ojo, porque todos los conquistadores no llegaron, no aterrizaron en Iberia en marzo de 1519 en Veracruz. Todos llevaban cuando menos 6, 7 años. Cortés llevaba 15 años en América. Sí. Cuando vale la expedición de Cuela, había llegado en 1504. En 1512 o 14 es cuando llega Bernal primero a Panamá, o lo que es el Darién, y luego se va a Cuba. O sea, no era gente que dijera, ¿qué vamos a encontrar? Ya sabían qué tipo de indígenas había en distintas partes de las Antillas. Pero sí fue las cibueras, y si se comían o no los también. tucanes. Claro, Ya lo claro, tenían, ya, claro. ya. O sea, La expedición de las cibueras es muy importante porque ahí es donde Cortés cuelga y asesina a Cuauhtémoc. Esa parte también es... Y Bernal lo cuestiona. Lo cuestiona, digo, porque además hay que ver cómo cuelgan los pies, cuando ves las crónicas, cómo las dificultades para Cuauhtémoc para caminar después de cómo tenía quemados los pies y cómo lo cuelgan, cómo lo ahorcan y con los brazos cruzados todavía le ponen una cruz en el pecho. O sea, son narraciones. Yo sí invito a todos nuestros conspiradores en casa a que si tienen un momentito, pues sí, lean la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y recuerden nuestro hashtag, Bernal estuvo ahí. Todo indica que sí, pero sigue habiendo enormes dudas al pero fíjate, respecto. está padre como para una novela, pero a mí me parece tan novelado o tan novelesco como que ese otro mito que corrió a principios del siglo XXI de que Maximiliano no murió en Querétaro, sino que salió y terminó sus días en El Salvador. Me parece así de estrafalario, digno de una novela, se puede contar, muy divertido, pero creo que la historia propiamente y analizando los personajes te puede llevar a que son dos personajes totalmente distintos y no sería demasiado
intrincado todo este asunto, además de todo lo que tenía el capitán general de la Nueva España, que era Cortés, además de todo, tengo que escribir para el futuro. Ya nos vamos. Nos vamos, pero no dejen de consultarlo, es indispensable. Hay que leerlo, sin lugar a Salud. dudas.